Muy buenas, señores, y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Salud, donde como cada día, como cada noche, queremos enseñarles y mostrarles y darles a conocer pues multitud de factores, multitud de enfermedades evidentemente que existen y cosas interesantes, como siempre le decimos, bueno, pues para vuestra salud, para su salud. Hoy nos vamos a centrar en las enfermedades mentales y para ello se encuentra con nosotros el psiquiatra Fernando Campo, que le vamos a dar ya la bienvenida. Muy buenas, Fernando. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte aquí con nosotros hoy. Y como digo, nos vamos a centrar en ese tema, en el tema de las enfermedades mentales, tema extenso, por supuesto, y que queremos dar a conocer en nuestro programa de Tiempo de Salud. Así que vamos a empezar rápidamente, yo creo, por la pregunta del millón. ¿Qué son realmente las enfermedades mentales, Fernando? Bueno, me parece muy bien. Yo quiero en principio agradeceros varias cosas. Primero, que dediquéis un tiempo a un programa de salud, que siempre es positivo para todos conocer todos los componentes de la salud y que nos van a prevenir de padecer trastornos. Especialmente, como psiquiatra que soy, pues agradezco el que metáis este tema, que también existe y que tiene una enorme incidencia, además tiene un gran interés para muchas personas, pero que otros prácticamente desconocen. Sí. Y sobre los que sí existen infinidad de mitos, infinidad de falsas informaciones, infinidad de tópicos que lo único que hacen es contribuir a la confusión respecto a lo que es una enfermedad mental y qué no es una enfermedad mental, qué tratamiento tienen, si tienen tratamiento o no, qué tratamiento tienen o no, si tienen prevención, qué tipo de abordaje hay, cuándo hay que consultar y cuándo no hay que hacerlo. Entonces pienso que todo esto va a ser muy bueno. Os agradezco que hayáis contado con mi persona. Nosotros encantados. Bueno, vamos a empezar por el tema, si te parece, Sí. el tema básico, ¿qué es una enfermedad mental? Lo que sea la enfermedad mental parece definirse muy fácilmente porque una enfermedad en general es la ausencia de salud. Pero claro, esto es poco menos que una perogrullada. En todo caso, la Organización Mundial de la Salud la define de forma clara, como veréis en una diapositiva luego, como la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La dimensión positiva de la salud mental se establece en la definición en la que se constituye la salud como la salud es un estado de compromiso y bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bueno, esto, si nos paramos a pensarlo, es lo que llaman los filósofos una tautología, o lo que se dice vulgarmente una verdad de perogrullo, que a la mano cerrada le llamaba puño. Bueno, no dice absolutamente nada esta definición. Que la salud sea lo opuesto a la enfermedad sea lo opuesto a la salud o viceversa, pues no, es algo evidente. Vamos a profundizar un poquito más porque creo que es fundamental que se sepa qué es objeto de tratamiento para las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales no son algo que nos hayamos inventado los psiquiatras o los psicólogos. No, es algo que está ahí desde mucho antes de que nosotros existiéramos. Y estas enfermedades son trastornos sobrevenidos al individuo que en un momento determinado le impiden y le incapacitan para desarrollar una vida normal. Existe un tópico, existe una idea falsa, muy extendida, en la que se piensa que las enfermedades mentales se producen porque estamos en situación en las que nos vemos especialmente alterados, inquietos, preocupados, confusos, frustrados, sin capacidad para afrontar problemas que de pronto nos sobrevienen. Esto no es cierto. Las preocupaciones, los disgustos, las contrariedades forman parte de la vida de todo individuo continuamente. El sufrimiento es algo inherente a la naturaleza humana. Todos tenemos que saber que eso no necesariamente provoca una enfermedad mental. Es muy habitual cuando, por ejemplo, a un paciente deprimido la familia le dice: si tú no tienes ningún problema, ¿por qué estás así? Eso se basa en esa idea errónea de que los trastornos mentales se producen por problemas o preocupaciones. No necesariamente esto es así, de una forma general y muy amplia.
Es verdad que hay casos concretos en los que sí podemos hablar de población de riesgo, que tienen mayor propensión a padecer trastornos mentales en situaciones de conflicto, como son de forma especial pues los niños en periodo de crecimiento o los ancianos. Sí. Y también hay circunstancias sociales de las que luego podemos hablar. Pero no necesariamente es así. Hay un tipo de trastorno que se llaman trastornos adaptativos, que están clasificados por la Organización Mundial de la Salud, en las que sí parece haber una relación directa entre la causa que provoca el trastorno. Pero esto se da casi siempre en personas que padecen, que tienen un trastorno de personalidad o rasgos de personalidad obsesiva que convierten el problema en un pensamiento repetitivo, inevitable, y que les hace sacarlo de contexto y centrarse solo en ese pensamiento, abandonando el resto de sus cosas y en la vida, y de forma inevitable. No pueden evitar hacerlo así. Pero este es otro tema. Por tanto, Fernando, no hay una causa que desencadene una enfermedad o un trastorno mental. ¿Es más físico a lo mejor que psicológico? Bien, vamos a ver. No sabemos qué sea lo que producen la mayor parte de las enfermedades mentales. Entre las clasificaciones de las enfermedades, una clasificación general, que luego igual veremos, hay un tipo de trastornos que son los trastornos orgánicos cerebrales, que se llaman. Son los trastornos mentales que se producen en relación con una patología física, con una enfermedad física. Esto puede dar lugar a pérdidas de memoria, de capacidad de abstracción, de capacidad incluso a afectar a la movilidad, pero también al estado de ánimo y a la ansiedad. Incluso producir producciones psicóticas, que de esto hablaremos luego. Este tipo de trastornos sí tienen aparejada una enfermedad clara identificada. Hay una enfermedad, por ejemplo, hay muchos trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, que son enfermedades endocrinas muy frecuentes, que casi siempre cursan con enfermedades mentales. Pueden dar lugar, no siempre, pero pueden dar lugar a enfermedades de ánimo o de ansiedad, incluso en algunas ocasiones a trastornos psicóticos. Pero hay otras que no. Los trastornos psicoorgánicos, ese gran grupo de enfermedades que pueden producir con mucha frecuencia las demencias por tumores cerebrales, por hemorragias cerebrales, por trastornos incluso sistémicos. La hipoxia muchas veces da lugar a trastornos mentales cuando hay una enfermedad pulmonar, por ejemplo, o una enfermedad que afecta a la circulación. Todo eso puede cursar con trastornos mentales. Pero el reduccionismo que dice que todas las enfermedades son enfermedades del cerebro es algo totalmente absurdo. Esto no es así. Bien. No podemos. Sí es verdad que todo lo que ocurre al ser humano es procedente de su cuerpo, de su organismo, pero no solo de su organismo, es de su neurofisiología y también de su entorno, de su situación, de su momento de evolución, de sus relaciones sociales, de su vivencia, de lo que hace. O sea, es un totum revolutum, es un todo que hace que hablemos de multifactorialidad. Sí. O sea, como cualquier enfermedad está determinada por muchos factores diferentes, muchos muy diferentes. Y esto no pasa solamente con los trastornos mentales, esto pasa con cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad no se puede definir solo por una causa, sí. Incluso las más claras. Un ejemplo, siempre se ha dicho que la tuberculosis se produce por el bacilo de Koch. Y esto no es rigurosamente cierto. Se dice, bueno, todo el que tiene tuberculosis tiene el bacilo de Koch en su cuerpo que le ha producido la tuberculosis. Pero esto no es cierto, porque hay muchísimas personas que tienen el bacilo de Koch y no desarrollan la tuberculosis. Explico. Esto es un ejemplo claro de que toda enfermedad está causada por multitud de factores, no solo los trastornos mentales, todas por multitud de factores que hacen que la enfermedad aparezca o no. Fernando, ¿y quién o quiénes son más susceptibles de poder padecer enfermedades mentales? Especialmente, ya digo, los niños, las personas en crecimiento, pero también hay una serie de circunstancias ambientales y sociales. Se sabe, por ejemplo, que en el cuadro de las depresiones, los cuadros depresivos, son personas los que han quedado huérfanos desde muy niños, los que han tenido unas circunstancias alrededor de su nacimiento, con enfermedades, con mayores trastornos ambientales, relacionales, estoy hablando, pues son más susceptibles de padecer enfermedades mentales.
Sin embargo, al mismo tiempo también hay factores genéticos y se sabe que con una enorme diferencia los hermanos homocigóticos tienen mayor propensión a padecer las mismas enfermedades mentales con una gran diferencia respecto a otros. Ajá. No en todas las enfermedades, pero sí siempre es significativo el factor genético. O sea, hay una serie de factores ambientales, situacionales, orgánicos y personales, existenciales, vivenciales, que hacen que pueda aparecer o no la enfermedad mental. Me gustaría preguntarle, porque la situación lo requiere, evidentemente, estamos en pandemia todavía, en tiempos de COVID, aquellas personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, trastorno mental, en estos tiempos, ¿se les ve agravada de alguna forma su enfermedad? Sí, vamos a ver, los que sí han padecido especialmente la enfermedad, el COVID, la enfermedad COVID, han sido personas que ya antes padecían un trastorno mental, las personas que ya estaban deprimidas, las personas que ya tenían un ambiente especialmente deteriorado, han sido más susceptibles de agravarse, de empeorar su cuadro con el trastorno. También se ha ido señalando como especialmente los niños y los ancianos lo han sufrido con mayor frecuencia. Trastornos mentales al sufrir la enfermedad. Hay circunstancias que son fácilmente comprensibles. Hay ancianos que se han visto absolutamente aislados del resto de la familia en situaciones en las que era muy difícil que ellos solo se encargaran de su propia vida. El aislamiento social que ha producido la pandemia por sí mismo justifica la aparición de trastornos mentales. Los niños han vivido un ambiente familiar de miedo, de precauciones, de susto que les ha sido, indudablemente les ha afectado en su forma de ver la vida y de verse ellos. Todo esto no necesariamente ha dado lugar a trastornos mentales, pero sí ha aumentado la posibilidad de que lo diera. Bien. Vamos a meternos de lleno realmente en lo que son las enfermedades. Ya nos ha explicado usted, bueno, pues qué es una enfermedad mental, y no sé si realmente hay algunas, supongo, porque suponemos que hay multitud de enfermedades mentales, hay algunas que tienen síntomas más claros y otras no tanto. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que acudir a un profesional? Vamos a ver, hay muy distintos tipos de enfermedades mentales. Se conocen la ansiedad, se conocen los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, pero hay muy distintos tipos. Hay una gran clasificación de enfermedades muy graves, que son los trastornos psicóticos, que están determinados por personas que padecen cuadros delirantes o alucinatorios. Son las enfermedades de la esquizofrenia, de los trastornos de ideas delirantes, que tienen una frecuencia relativamente alta. La esquizofrenia es de un 1% en cualquier cultura, lo que nos hace pensar en esa constancia, nos hace pensar en la posibilidad de que hay factores demasiado ajenos a la cultura como para que la determine solo eso. Y en estas personas los síntomas son muy claros para un psiquiatra, no tanto para la familia. Cuando hay alucinaciones, empiezan a decir que escuchan voces, que les insultan, que les hablan, que les observan a través de micrófonos, que les persiguen por la calle, que hay personas que les miran de una forma especial porque pretenden hacerles daño, que escuchan, que les insultan, que les amenazan. Todo eso, cuando ellos lo comentan, la familia se alarma y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué ocurre ahí? Aquí pasa algo. Pero hay muchas veces que no lo comentan y lo viven en sufrimiento durante mucho tiempo. Eso en una entrevista psiquiátrica se identifica la mayor parte de las veces porque se sabe qué y cómo preguntar. Hay otros trastornos psicóticos típicos que son los delirios. Los delirios son algo un poco más complejo, pero al final lo voy a resumir de una manera muy simple. Los delirios son una forma psicótica también, es decir, una forma en la que se pierde el sentido de realidad. Los delirantes piensan que de alguna manera los demás les quieren hacer daño y lo deducen por sus gestos, lo deducen por sus frases, le buscan segundos sentidos a lo que les dicen y siempre redundan en el mismo aspecto. Entonces son muy frecuentes los delirios de celos, por ejemplo, en la que cualquier cosa lo que haga su pareja es interpretada como una forma clara de que está siendo uno engañado. Bien. Y el delirio es independiente de la realidad. O sea, hay personas que tienen un delirio de celo y su pareja les engaña. Pero la forma en que se expresa el delirio, la convicción que se obtiene a través de nada,
de ningún hecho objetivo, es lo que determina considerar esto un delirio, independientemente de que se esté siendo engañado o no. Esto parece complejo, pero lo voy a explicar de una forma muy simple, porque todos podemos ser suspicaces. La suspicacia es un paso anterior, no psicótico, del delirio, y la suspicacia es aquello por lo que en un momento determinado podemos pensar que cualquier persona puede dirigirse hacia nosotros de forma amenazante. Sí. Eso nos puede, yendo por la calle, esto nos puede ocurrir a cualquiera. La diferencia que existe entre la persona que delira y la persona que no delira, que la persona que no delira lo aprecia esto de una forma no cierta. Lo considera una hipótesis. Yo creo que esta persona me puede hacer daño, porque según viene hacia mí, puede ocurrir que me haga daño. Pero eso es solo una hipótesis. No lo tiene cierto, lo mantiene en un estado de incertidumbre. Esa incertidumbre es la que caracteriza el proceso mental sano de abordarlo. El psicótico, el delirante, según ve venir a esta persona, o sale corriendo o se enfrenta directamente a él porque tiene la certeza, por sus gestos, por sus miradas, que son cosas enormemente ambiguas, de que va a ser agredido. Bien. Esa es la diferencia. Bien. Que unos operan con la certeza y otros operan con la posibilidad, sin una certeza absoluta de lo que están observando. Doctor, me hablaba usted de realizar pues algún tipo de entrevista, una entrevista, ¿no? Para conocer realmente, qué tipo de enfermedad mental tiene. Supongo que ese será uno de los diagnósticos. ¿Hay otra forma de diagnosticar las enfermedades mentales? Las enfermedades mentales hoy por hoy no tienen ninguna prueba de laboratorio que certifique su existencia. Bueno, estoy hablando de las enfermedades no orgánico-cerebrales, las enfermedades, el TAC, la resonancia magnética, cuando se ve un daño cerebral, explica conductas determinadas, o cuadros demenciales o cuadros de trastornos de conducta, y que pueden cursar con eso o no, pero sí se establece una correlación relativamente cierta. El resto de los trastornos, para los trastornos psicóticos no existe ninguna prueba que identifique en el cerebro cuál es el daño que se ha producido, está produciendo esto. Incluso en estudios post-mortem, cuando se analiza detenidamente todas y cada una de las partes del cerebro, más allá de la dilatación de los ventrículos cerebrales o de la disminución de la corteza cerebral, no se ha podido establecer de forma cierta, constante y que sea determinante ninguna prueba que lo haga. Hoy por hoy no existe esto. Ni existen los cuadros depresivos, ni existen los cuadros de ansiedad. Bien. ¿Y se puede prevenir, se puede llegar a prevenir una enfermedad mental? Pues es muy difícil prevenir aquello de lo que no sabemos qué lo causa. Sin embargo, en la historia de la humanidad, en la historia de la medicina, de mucho tiempo se han establecido medidas para prevenir enfermedades, las pandemias, las grandes pandemias que han existido siempre en la historia de la humanidad. Y antes de que se conociera la existencia de virus y bacterias, ya se tenían hipótesis que pensaban que de alguna forma se podía prevenir, por ejemplo, algo tan simple y tan de actualidad como tenemos ahora, que es el contagio de las enfermedades. Y entonces ha habido hitos determinantes para paliar las terribles pandemias que ha habido en la historia de la humanidad, que han llegado a diezmar la población en la Edad Media con la peste bubónica, la peste negra y tantas otras pandemias que ha habido. Y en aquel entonces, sin el conocimiento de la existencia de los gérmenes, que incluso se pensaba que se podían transmitir las enfermedades por la mirada, se establecieron ya algunas medidas que resultaron enormemente útiles. El que se empezaron a utilizar los pañuelos, fue una medida simple que no decía nada de lo que se tuviera certeza, pero se vio que era muy útil. El que los pueblos empezaran a utilizar los alcantarillados y que empezaran a canalizar las aguas fecales. El agua va desde la ventana de una casa al suelo, era una forma terrible de expandir cualquier enfermedad. Claro. Cuando se empezó en medicina se descubrió cómo personas que no se lavaban las manos cuando intervenían en un parto, y se hizo un estudio y se vio como aquellos que no se lavaban las manos al intervenir en un parto producían muchísima mayor mortalidad que aquellos que sí se lavaban las manos.
El hecho de lavarse las manos en todas las intervenciones quirúrgicas, en todas las intervenciones médicas, ha sido un enorme avance para disminuir y para prevenir enfermedades que eran muy graves. Con ese mismo objetivo nosotros hablamos de prevención en salud mental. El tema de la salud mental es muy delicado. Yo recuerdo siempre el que fue mi profesor cuando hice la especialidad de psiquiatría, que era el profesor Carlos Castilla del Pino, al que invitamos en el 96, creo que fue. Hicimos un congreso que se celebró en el Puerto de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y le invitamos a dar una primera conferencia. Y la conferencia era Salud Mental y Psiquiatría. Y él nos dijo, ¿ustedes saben eso de salud mental qué es? Porque yo de eso no sé nada. Miren ustedes, yo sí sé algo de enfermedades mentales, pero de salud mental. Y es que la salud mental es algo muy difícil de definir. Es un desideratum, es algo que deseamos, que esperamos tener alguna vez, pero que es algo muy, muy inconcreto. Incluso no sé si sería deseable que alguien concretara cuándo se es sano o no se es sano salud mental, pues sí. No, aparte de las enfermedades. Claro, esto es una actitud individual que depende de muchísimos factores y que hoy por hoy esperamos alguna vez llegar a poder decir que sería la salud mental, pero hoy no es así. En todo caso, sí hay medidas que consideramos que pueden ser adecuadas para prevenir los trastornos mentales, pero para promocionar el bienestar del ser humano. Y eso no es solamente ya misión de los psiquiatras, ni siquiera de los sanitarios, ni siquiera de toda la gente. El bienestar de la población es una obligación de nuestros gobernantes, a esos que votamos cada 4 años. Y es fundamental que esas personas promuevan situaciones en las que el ser humano no sufra la enormidad de desdichas que están sufriendo. Hay algunas que serán evitables, otras que no. Claro. Pero sí es obligación de ellos tratar de establecer un mundo en el que no existan carencias, en el que no existan sufrimiento y que se vayan haciendo cada vez menos intensos las miserias que sufrimos. Doctor, me gustaría preguntarle también, ¿existe alguna enfermedad mental más común? Es decir, es más común padecer, a lo mejor, no sé, oímos más sobre la depresión, sobre la ansiedad, parece que a lo mejor pues está más extendida, no sé si hay alguna que sea eso, que sea más común hoy en día. Los trastornos más frecuentes, sin duda, son los trastornos depresivos y de ansiedad. Lo que pasa es que dentro del mundo de la depresión hay muy distintos tipos de depresión. Existen las depresiones simples, existen las depresiones recurrentes, que son aquellas que han sufrido un episodio, se cura, pero luego vuelve a aparecer. Existen las depresiones continuadas, cronificadas, que se llaman distimias. Existen los cuadros que están dentro de los trastornos de ánimo, que son los cuadros maníacos, maníaco-depresivos, y las ciclotimias también, que es una especie de trastorno bipolar, pero atenuado. O sea que hay muchos tipos, dentro de cada grupo de estos hay muchas subclasificaciones. Y dentro de los trastornos de ansiedad también existen muchos tipos diferenciados. Trastornos de ansiedad mixta, trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, la hipocondría. Y me voy a detener aquí en la hipocondría, porque este es un trastorno en el que yo intento por todos los medios avisar a las generaciones futuras, porque sí se da una constante, que es muy clara y es muy repetitiva. Cuando existe una persona hipocondríaca, que son estas personas que sufren enormemente porque viven con una enorme desconfianza del funcionamiento de su cuerpo, cuando cualquier síntoma para ellos es algo amenazante, es algo que les aterra. El cuerpo siempre está dando sensaciones, pero ellos, cualquier sensación que produce el cuerpo es síntoma de una enfermedad grave. A ellos no les duele la cabeza, tienen tumores cerebrales. Claro. Ellos no tienen neuralgias intercostales, tienen infartos de miocardio. Y esto les viene ocurriendo durante toda su vida y son incapaces de evitar el sufrimiento que les produce ese miedo constante. Esta enfermedad se aprende en los primeros años de vida. Y cuando se identifica una persona con un trastorno hipocondríaco, o el padre, o la madre, o en todo caso alguien muy cercano a él en sus primeros años de la vida, ha sido hipocondríaco. La hipótesis es una hipótesis,
que hay al respecto es que el niño, lo que ocurre es que cuando el padre o la madre se ha mostrado alterado, el padre o la madre ya hipocondríaco, cuando su hijo le han visto enfermo, se han descompuesto, se han alterado muchísimo rápidamente después de al médico. Esto parece ser que es lo que el niño interioriza y reproduce de mayor. El avisarlo, lo que hago habitualmente, el avisarle, decir, cuidado cuando identificas a una persona así, cuidado con tus hijos, porque harás que esto se repita generación tras generación. Este es un ejemplo más de prevención, pero hay muy pocas cosas en las que tengamos una idea tan concreta como esta. Sí sabemos que el aislamiento social no es recomendable y favorece con mayor frecuencia los trastornos mentales. Sabemos que hay grupos de población, como decía antes, que están más afectados. Sabemos, por ejemplo, un dato curioso: las personas no creyentes tienen una sensación de tener una peor calidad de vida y ser más susceptibles de trastornos, igual que las personas divorciadas o separadas. Estos son hechos estadísticos que se pueden interpretar de forma muy diversa. Bien. Pero bueno, son hechos que están ahí y que habrá que saber analizar. Yo también quería preguntarle, hemos hablado de que las enfermedades mentales influye mucho la genética y el género, es decir, ¿se da más en hombres que mujeres o viceversa o al revés? Algunos trastornos sí, otros no. Por ejemplo, en la depresión es de 2 a 1. La depresión la sufren con más frecuencia las mujeres que los hombres. Esto ha sido muy estudiado. Y bueno, se atribuye a muy distintas causas, sobre todo de tipo neuroendocrino y quizá también de social, por el papel que juega la mujer en la sociedad actualmente. Pero bueno, no existe, es un hecho que habrá que interpretar y saber de dónde procede, que tampoco está claro. En otros casos, por ejemplo, el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es relativamente frecuente también, que se da en niños, que tiene muy buen tratamiento y que su hallazgo temprano permite que estos chavales que si no se tratan van a sufrir en su etapa escolar, en casa, con sus amistades, van a derivar hacia conductas marginales y van a destrozar su vida en muchos casos. Esto, si se identifica a tiempo, pues tiene tratamiento, como digo, y es mucho más frecuente en niños que en niñas. La anorexia nerviosa es mucho más frecuente en niñas que en niños. En fin, no es siempre un caso u otro. Bien, hablemos del tratamiento, doctor, si le parece. ¿Hay tratamiento para todas las enfermedades? Supongo que habrá distinto tratamiento para cada una. Cuéntenos. Bueno, benditas sean las enfermedades que tienen tratamiento, porque hay enfermedades que no lo tienen, eso sí que es horroroso. Claro. Hoy por hoy todas las enfermedades mentales estamos aplicando tratamiento, unos más exitosos y otros menos. En el caso de los trastornos psicóticos, sí es verdad que los tratamientos deben de ser muy largos, los tratos en los que hay delirios, alucinaciones, los trastornos paranoicos, los trastornos delirantes, los trastornos esquizofrénicos, sí que hay que mantener el tratamiento durante más tiempo. Son medicamentos que cada vez van haciéndose de forma que produzcan menos efectos secundarios y menos molestias. Y bueno, están consiguiendo que la vida de muchos pacientes mejore. ¿Que mejore en qué sentido? Hay que tener en cuenta que los hospitales psiquiátricos, que estaban atestados hace un siglo, se empezaron a desalojar cuando se descubrieron los neurolépticos. Gracias a los neurolépticos sí tenían tratamiento y pudieron irse desalojando los hospitales. Si hubiera sido así, pues cada vez hubieran ido aumentando. Hay en todo caso, estoy hablando de tratamientos farmacológicos, pero también quiero hablar de psicoterapia. Y quiero hacer una precisión de la diferencia que existe entre unos y otros. Los tratamientos farmacológicos son tratamientos que afectan al organismo y que en la medida en que afectan al organismo pueden resolver las enfermedades mentales o no, pero sí que actúan directamente sobre las causas orgánicas que hemos identificado que están en relación con las personas que sufren, por ejemplo, ansiedad y depresión o psicosis. Entonces, en el caso de la depresión o de la ansiedad, que casi siempre van juntas,
se ha visto como la serotonina, que es un neurotransmisor, es una sustancia que permite la comunicación entre las neuronas, así como la noradrenalina, no están disponibles en los espacios intersinápticos, es decir, en los espacios que hay entre las neuronas hay una disminución de la disponibilidad de la serotonina. Vamos a centrarnos en ella. Entonces se ha visto como dando medicamentos que aumentan la disponibilidad de la serotonina, esas personas mejoran. Y eso se apreció en pacientes que estaban en tratamiento de tuberculosis y se vio como ese tratamiento que estaba mejoraba los estados depresivos. Fue una cosa puramente empírica. Y bueno, pues se ve así, se ha ido desarrollando, se ha ido perfilando, se ha ido mejorando cada vez más esos tratamientos, pero y realmente son eficaces, y son eficaces de fondo. Eso no quiere decir que la única causa de la depresión sea la serotonina. Sí. No. Pero sí quiere decir que el uso de la serotonina es muy eficaz para tratar las depresiones. Y en esto hay que considerar que el estado que tiene el enfermo que padece estas enfermedades es un estado que no comprende la persona sana. Es un estado que muchas veces le reprochan los familiares al depresivo, al ansioso. ¿Por qué estás así si tú no tienes problemas, si tú lo tienes todo? Como decía antes, esto es una expresión de que no sabe a qué se está enfrentando. Una persona que sufre una crisis de ansiedad lo pasa fatal. Nadie se puede hacer idea de lo que es el malestar terrible que sufre una persona con una crisis de ansiedad. Las crisis de ansiedad tienen tratamiento. Lo terrible de la ansiedad es que cuando llega no hay forma de evitarla. No. La sensación es que uno se muere. Y eso les puede pasar 500 veces y las 500 veces siguen teniendo la misma sensación. Bien. Y se van aterrados a los centros de urgencia y con la medicación van mejorando. Entonces, el que dispongamos de medicamentos que permiten eso va muy bien. Claro. Las técnicas de relajación son útiles en algunos casos, en otros no. A esto me refiero con que afortunadamente disponemos de medicamentos que son muy útiles, pero exactamente igual que son útiles los medicamentos que se utilizan para cuando uno tiene una neumonía, para cuando uno tiene un dolor de muela, para cuando tiene uno una infección. Uno no lo hace por concentración mental, dejar de toser cuando tiene una bronquitis, no, se toma el jarabe. Claro. Pues esto es algo similar. No hay tanta diferencia, no la hay. La psicoterapia es tremendamente útil. Sí. La psicoterapia sí es muy útil. Pero ¿para qué es útil la psicoterapia? La psicoterapia es útil para muchas cosas. Es útil para quien padece una enfermedad mental, para quien se le ha hundido su negocio, para quien se lleva mal con su pareja o para quien ha perdido un ser querido. Son medidas higienistas. Y lo digo con todo respeto y sin absoluta sensación de menosprecio de esa terapia. Yo envío a mi paciente a psicoterapia. Porque las psicoterapias nos permiten, además de muchas otras cosas, afrontar un problema. Y la persona que ha sufrido un infarto de miocardio, le va a venir muy bien una psicoterapia para afrontar y asumir su situación y saber desarrollar aspectos que tiene para poderlo afrontar. No le va a curar el infarto de miocardio, pero sí le va a permitir afrontarlo mejor. Claro. De esta forma, la psicoterapia sí es útil. La psicoterapia puede ser muy útil para muchas cosas. Una muy importante, aunque no creo que se use mucho, que es la de conocer nuestros mecanismos, conocer nuestros procesos mentales, conocer nuestros prejuicios, nuestras equivocaciones. Para eso es enormemente útil. ¿Y pueden ir unidas, doctor? ¿Pueden ir unidas los dos tipos de tratamiento, el farmacológico con la psicoterapia? Sí. Naturalmente que sí, no hay ninguna incompatibilidad. Hay muchos casos en los que es recomendable una psicoterapia. Claro. La psicoterapia tiene un campo inmenso, enorme en la sociedad. No solamente de aspectos clínicos, que sobre todo yo como clínico así lo veo, entonces hay psicólogos clínicos que son enormemente útiles para facilitan algo que sí va a mejorar mucho la vida del paciente, porque le va a permitir saber cómo afrontar una situación del tipo que sea. Ya para terminar, si le parece, que nos gustaría saber cuál es el papel de la familia, bueno, pues de la familia que se encuentra con un enfermo mental en su casa, claro. Es importante que la familia esté informada. La desinformación a la que estamos sometidos es terrible y hay
hay muchísimas desinformación de gente que incluso aunque no sea con maldad, sí está haciendo muchísimo daño. En este tiempo en el que la sociedad vive con los mayores niveles de información, es cuanto más es necesaria la formación para saber decidir qué es lo que lee uno o lo que no lee. Aquí lo tengo esto. Lo que se considera importante de la ayuda de los allegados a un paciente que padece un trastorno mental es lo siguiente. Primero, no reprocharle su estado. Saber que el que está deprimido o ansioso o alterado no lo está porque él quiere, nadie quiere estar así. Se sufre enormemente con los trastornos mentales. La Organización Mundial de la Salud ha señalado ya varias veces que el mayor sufrimiento que puede producir ninguna enfermedad al ser humano son los trastornos mentales. La capacidad de sufrimiento del ser humano es brutal. No reprocharles su estado, no culpabilizarles, no decirles que están así porque se lo merecen, que hay muchos depresivos en cuadros delirantes incluso que piensan que es un castigo divino el estar como se encuentran, se sienten culpables por todo. Otro, ofrecer, no obligar a salidas o actividades, no hacerles que salgan. En los cuadros depresivos, por ejemplo, no quieren ver a nadie, se saben mal y se sienten mal con otras personas, no disfrutan con nada. Una de las primeras cosas que se pierden las personas deprimidas es la capacidad para disfrutar con cualquier cosa, con lo que siempre habían disfrutado. Y ahora no lo hacen. No hay que obligarles, se le debe de ofrecer. Yo voy a salir, ¿quieres salir? Yo voy a hacer esto, ¿te apetece? Pero no presionarles, no, porque en eso se sienten mucho peor. Claro. El paciente depresivo siempre se culpa por su propio estado, es una culpa más. ¿Por qué estoy yo así? Y qué culpa puede tener, está sufriendo una enfermedad. Acompañar aunque sea en silencio, que sepa que se está ahí y que, bueno, que se le acompaña en su sufrimiento. Mostrar afecto. El afecto es necesario para todo en la vida de los seres humanos y el afecto se siente, se vive, se intuye. Es muy curioso en esto como en las personas ancianas, las personas incluso con una demencia intensa, que casi no reconocen a nadie, el hecho de acariciarles, de tocarles, les relaja muchísimo. En los cuadros de ansiedad grave, en unidades de urgencia, yo lo he comprobado 1000 veces, como cuando el paciente, con la excusa de tomarle el pulso, le coges la mano y eso le relaja enormemente. Controlar la alimentación, el sueño. Esto es fundamental. Hay personas con cuadros de ansiedad o depresivo que pierden su ritmo. Claro. Y tanto la alimentación como el sueño son fundamentales para estabilizar la vida. Los cuadros de ansiedad y depresivos y también psicóticos con mucha facilidad se pierde el ciclo vital y esto es nefasto. Hay que mantener el sueño en sus límites y la alimentación. En los pacientes con demencia hay que tener mucho cuidado porque la familia dice, qué bien, está comiendo mucho, y es que han perdido el control que da la saciedad. Entonces comen sin límite. No hay que dejarles comer sin límite. Hay que retirarles el plato porque ellos no saben cuándo han dejado cuándo están saciados y pueden hacerse daño por comer demasiado. Otro aspecto, no centrar toda la vida familiar en el enfermo. Esto es muy importante también porque el enfermo no puede sentirse el centro de todo y el culpable por todo. Y la familia le ayuda si, bueno, comprenden, entienden su trastorno, pero no están todos alrededor de él, porque eso lo único que va a hacer agravar su estado. Bien. Evitar enfrentamientos y discusiones. No hacerlo. Si en una situación es muy frecuente la irritabilidad cuando se está deprimido, cuando se está ansioso. Entonces hay que evitarlo absolutamente. Cuando se ve que se sube de tono hay que decir, bueno, ya seguiremos hablando y apartarse. Porque en un estado de enfrentamiento así no se mide lo que se hace y se puede hacer mucho daño. Claro. Animar a consultar. Es dramática la falta de pacientes, estadísticas al respecto, que ya llegarán, en la que los pacientes, el porcentaje de los pacientes que sufren trastornos de ánimo y de ansiedad y no consultan es tremendo. Es tremendo, no consultan. El primero que lo tiene que detectar es la familia, después el médico de cabecera. Y a veces el médico de cabecera lo puede resolver, pero si no, derivar. Claro. La enfermedad y la depresión pueden dar lugar a cuadros
sobre todo la depresión, a cuadros terribles como el suicidio, el que quiero decir ahora algo al final, porque el día 10 es el día de prevención de las conductas suicidas, el próximo día 10. Y quería decir algo al respecto. Y siempre estar pendiente de la medicación. El rechazo increíble que existe en nuestra sociedad respecto a los medicamentos, la idea de que los medicamentos te van a cambiar la personalidad, que te van a destruir, que te van a engordar, que te van a tener todo el día dormido, que te van a enganchar, está generalizada. Sí. No se hace cargo la mayor parte de la gente de que son uno de los mejores hallazgos, uno de los mejores inventos de la humanidad. La vida era terrible cuando no existían medicamentos. La esperanza de vida, ahora vivimos más de 20 años que hace 50 gracias a los medicamentos. Quien padecía un trastorno hipertensivo, una diabetes, en cuanto que la adquiría le quedaba poco tiempo de vida. La mortalidad infantil era brutal. Todo esto, en su mayor parte, se ha conseguido gracias a los medicamentos, que no son gominolas, desde luego, y que hay que controlar. Y las tiene que controlar quien sabe hacerlo, que somos los médicos. Claro que sí. A mí hay pacientes que me dicen, es que a mí las pastillas no me gustan. Y yo le digo, claro, naturalmente. Es que si le gustaran yo no le iba a poner nada. Claro. A nadie nos gustan las pastillas. Las tomamos porque son necesarias y nos hacen bien. En fin, y finalmente pues voy a comentar un poco sobre el tema del suicidio, sí, que también es muy importante en los trastornos mentales, claro que sí. Es un trastorno muy grave que por desgracia no es infrecuente y que tiene una incidencia terrible en la persona que lo ha sufrido y sobre todo, claro, en las personas que tiene a su alrededor. De forma inexplicable se produce ese atentado contra la propia vida, cuando el principio de conservación de la vida es el mayor de todos los seres vivos. Pues bueno, hay una enfermedad que produce esto. Y así hay que entenderlo. Una persona que se quita la vida es una persona que ha sufrido la enfermedad de la depresión. Y eso lo tiene que entender así todos los que están alrededor del que se ha quitado la vida. De forma inevitable, todos los que han estado alrededor de la persona que lo ha hecho se sienten culpables. Siempre uno se pregunta, ¿qué pude hacer yo que no hice? Y claro, eso puede crear un sufrimiento tremendo. Es muy diferente, sin embargo, el llegar a realizar intentos de suicidio y tentativas de suicidio de intentos de suicidio. Por ejemplo, las tentativas de suicidio están entre 60 y 90 por cada 100.000 habitantes, mientras que los suicidios consumados, la media en todo el mundo es de 13 por cada 100.000 habitantes. En España es de 6 por cada 100.000 habitantes. La situación de pandemia que estamos viviendo muy probablemente también está aumentando estas cifras. Respecto al riesgo de suicidio, es algo difícil de determinar. Existen entrevistas específicas para ello, existen líneas telefónicas donde llamar en caso de que aparezcan las ideas de suicidio, y a veces es muy difícil identificarlo porque en no pocas ocasiones lo silencia absolutamente el que tiene esas ideas. Cuando exista la menor duda, hay que asistir a un centro sanitario para impedir una cosa que tiene un final fatal para todos. Quiero hablar finalmente de algo que por las noticias que todo el mundo conocéis, que es lo que se llama el suicidio ampliado, que es especialmente dramático. Es cuando la persona que está deprimida se suicida, pero tiene una idea de ruina absoluta en su vida, de catástrofe en toda su vida, en todo su entorno, y piensa que su familia va a sufrir esa ruina, ese sufrimiento. Y para evitarles ese sufrimiento, él los mata y luego se mata él o ella. Desgraciadamente esto es más frecuente de lo que parece. En las noticias no se explica así, pero es evidente que hay suicidios en los que la persona que se ha quitado la vida antes ha quitado la vida a otro con la idea totalmente enfermiza, patológica, de que así les iba a evitar un sufrimiento terrible. Bueno, en fin, es un tema evidentemente del que podemos hablar largo y tendido, y bueno, que podemos tocar incluso en otro de nuestros programas de salud, porque sí que es verdad que, como bien dice el doctor, con todo esto de la pandemia, pues cada vez, por desgracia, se oye más, ¿no? La palabra suicidio. Doctor, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Ha sido todo un placer tenerle en este programa, ha sido todo un placer escucharle, y esperemos vernos pronto porque, bueno, podemos hablar de muchos temas con usted. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Un abrazo muy grande, gracias. Bueno, señores, nosotros finalizamos por hoy este tiempo de salud y volveremos la semana que viene con temas seguro que muy interesantes, todos ellos relacionados, como siempre les digo, con vuestra salud. Gracias por acompañarnos.